Ray Dalio acaba de lanzar una clara advertencia sobre la situación de la economía de Estados Unidos, que según sus palabras va a tener consecuencias desastrosas. Según Dalio, la economía de Estados Unidos se encuentra al comienzo de una grave crisis de deuda. El reciente acuerdo sobre el problema del techo de deuda, la fragmentación social y política, la inminente emisión masiva de deuda por parte del gobierno de los Estados Unidos y la situación de la inflación y los altos tipos de interés son solo algunos de los problemas que ha expuesto y analizado Ray Dalio en sus últimas declaraciones. Dalio participó hace unos días en un importante evento organizado por Bloomberg, en el que concedió una entrevista de más de media hora explicando cuáles son los riesgos reales y actuales de la economía de Estados Unidos y que podrían extenderse al resto del mundo desarrollado con gravísimas consecuencias. En este vídeo vamos a analizar estas últimas declaraciones de uno de los inversores más exitosos de la historia, que es también una de las personas más influyentes en la economía mundial. Vamos a explicar qué significan sus advertencias y qué podría ocurrir si tiene razón. Y en la última parte del vídeo vamos a ver algunas ideas de inversión que podrían ser adecuadas si Ray Dalio está en lo cierto. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Ray Dalio es un multimillonario inversor, fundador del mayor fondo de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, y uno de los mejores analistas macro del mundo, como ha quedado demostrado en multitud de ocasiones en el pasado. Tiene una especial habilidad para adelantarse y predecir grandes movimientos macroeconómicos, que ha expuesto tanto en sus libros como en sus declaraciones públicas. Si no has leído sus libros, te recomiendo que lo hagas. Encontrarás los links a varios de ellos en la descripción de este vídeo. Además, Dalio es famoso por haber diseñado la cartera All Weather, o cartera de las 4 estaciones, con la que ha sido capaz de vencer al mercado durante varias décadas, tanto en fases de crecimiento como en fases de recesión económica. Es una estrategia de inversión tan importante y tan reconocida que ya le dedicamos un vídeo exclusivo en este canal. Si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba y al final para que puedas verlo al terminar. De hecho, hemos hablado de Dalio en varias ocasiones en este canal porque es una de las personas más influyentes en la economía mundial y uno de los mejores inversores de la historia. En esta ocasión lo traemos al canal por sus últimas y alarmantes declaraciones durante una entrevista en el evento Bloomberg Invest, que reunió a algunos de los mejores inversores del mundo hace solo unos días. Dalio comenzaba la entrevista explicando cómo funcionan los ciclos económicos una y otra vez. Cuando se produce una recesión, tenemos una inflación baja. Los tipos de interés se mantienen bajos o incluso negativos, como hemos visto en los últimos años. La Reserva Federal se vuelve activa y estimula la economía, y se produce el crecimiento. Este crecimiento, en principio, no trae consigo inflación, pero si la Fed y los bancos centrales se exceden con los estímulos, este crecimiento económico se envuelve de una alta inflación, como vimos desde 2022. Cuando la inflación se vuelve demasiado alta, los bancos centrales comienzan a revertir las políticas de estímulo con subidas de tipos, y esto termina provocando una ralentización en el crecimiento económico y potencialmente una recesión económica. Ese sería el punto en el que nos encontramos ahora. Según Dalio, nos encontramos en medio del 13º ciclo económico de la historia, que duran de media unos 7 años, y en el que los tipos de interés tienen que subir para terminar con la inflación. Hablando de tipos de interés, Dalio expone, con una lógica aplastante, que cuando se trata de emitir e invertir en deuda pública o privada, en bonos, estos tipos de interés tienen que satisfacer no solo al acreedor que emite esa deuda, sino también al deudor que presta el dinero a un tipo de interés determinado y que buscará siempre obtener una rentabilidad real, esto es, una rentabilidad por encima de la inflación existente en un momento dado. Cuando sucede lo que hemos visto durante los últimos años, con tipos de interés cero o incluso negativos, el dinero es gratis y la demanda de bonos con una rentabilidad tan baja disminuye o incluso desaparece por completo. No existen compradores de bonos de deuda dispuestos a comprar con tipos tan bajos. Al suceder esto, la Reserva Federal se ha dedicado a imprimir dinero, cantidades ingentes de dinero a niveles históricos, y comprar directamente esa deuda gubernamental que nadie más quería comprar. Ahora, en estos momentos, con las subidas de tipos, nos estamos moviendo a territorios de rentabilidad real positiva de nuevo, con tipos cercanos o por encima del nivel de inflación. Y este es un enorme cambio estructural al que estamos asistiendo en estos momentos y que no va a volver atrás. Durante los últimos años, tanto los bancos centrales, la Reserva Federal, como los bancos comerciales, han estado comprando todos esos bonos de deuda con rentabilidades ridículas y, según Dalio, todos ellos han sido los grandes perjudicados en toda esta situación, ya que las subidas de tipos posteriores han hecho que la rentabilidad de esos bonos de deuda cayera en picado. De hecho, Dalio apunta a este problema como uno de los principales motivos de la crisis bancaria que vimos en Estados Unidos hace solo unos meses, que apunta podría no haber terminado
y que de hecho podría trasladarse a otros continentes y a otras economías desarrolladas. El principal problema de los bancos que quebraron es haber invertido en bonos cuya rentabilidad se ha esfumado. Y ahora dice Dalio que estamos en un momento realmente complicado en el que es difícil encontrar el equilibrio necesario entre tipos de interés lo suficientemente altos para que sean atractivos para los inversores y que puedan ofrecer una rentabilidad real positiva por encima de la inflación. Según Dalio, esta inflación podría mantenerse demasiado alta durante más tiempo del que pensamos. Esta no es la típica recesión en la que se destruye empleo a un ritmo alto desde el principio, en realidad estamos viendo como el empleo aún se mantiene relativamente estable, pero todos estos factores van a desembocar, según Dalio, en un entorno de estanflación, en el que la inflación se mantiene elevada, muy por encima de los niveles objetivo de la Fed, al mismo tiempo que la economía deja de crecer. Pero el problema más grave para Dalio es el que va a provocar la situación de la deuda en Estados Unidos. Con el reciente acuerdo para elevar de nuevo el techo de deuda en Estados Unidos, y ya van 78 veces desde 1960, dice Dalio que estamos gastando mucho más de lo que producimos y que esta es una situación que no es sostenible. Si quieres más información sobre la cuestión del techo de deuda y la gestión de Janet Yellen, echa un vistazo al vídeo que publicamos hace solo unas semanas y que ya tiene casi 500.000 de visitas. Te lo dejo aquí y al final del vídeo para que puedas verlo al terminar. El problema es que desde enero de 2023 el gobierno de Estados Unidos no podía emitir nueva deuda al haber alcanzado su techo máximo, por lo que ahora, después de llegar a un acuerdo para elevar ese techo de nuevo, van a emitir una enorme cantidad de deuda en forma de bonos y en muy pocos meses. La cantidad exacta de deuda que emitirá el Tesoro de los Estados Unidos hasta finales de 2023 es de 1,6 trillones de dólares en bonos del Tesoro, y Dalio tiene muy claro que se va a producir un grave problema, una grave crisis de deuda porque no habrá compradores para tanta deuda emitida. Muchos de los grandes inversores institucionales, que históricamente eran los compradores principales de esta deuda emitida por el gobierno, vienen de sufrir enormes pérdidas durante los últimos meses, como hemos comentado hace un momento, y además tenemos enormes cambios geopolíticos ahora mismo entre algunos de los países más influyentes a nivel económico, por lo que muy pronto nos vamos a encontrar con un enorme problema de falta de demanda para la enorme cantidad de deuda que va a ser emitida. Además de esta cuestión, Ray Dalio incide en la fragmentación política a la que estamos asistiendo en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en otros países con economías desarrolladas. Revueltas sociales por todo el mundo y partidos políticos cada vez más polarizados, con un fuerte incremento de discursos populistas y radicales. Según Dalio, los tipos de interés podrían no subir demasiado desde los niveles actuales, pero sí parece que podrían mantenerse altos por más tiempo de lo que pensábamos, y esto tendrá graves consecuencias. La primera de ellas, una economía mucho más débil y que crecerá mucho menos en los próximos años. Por lo tanto, para Dalio, la situación económica se va a poner peor para los países desarrollados, al mismo tiempo que tenemos estos conflictos internos, políticos y sociales, y a lo que hay que sumar los importantes problemas geopolíticos a nivel mundial con China, Rusia y algunas otras grandes potencias. Según Dalio, nos encontramos en un momento histórico, porque en otras ocasiones en el pasado, la sociedad ya se ha enfrentado a desafíos similares, pero nunca en la historia todos ellos se habían producido al mismo tiempo como ahora. Si hasta ahora estás encontrando valor en este vídeo, házmelo saber con un like y un comentario. Tú solo tardas un segundo y es la única forma que yo tengo de saber si estos vídeos son útiles y así seguir haciéndolos en el futuro. Dime si estás de acuerdo con Ray Dalio y cuál es para ti el peor riesgo al que nos enfrentamos actualmente. Porque con todo este panorama traemos a continuación algunas ideas de inversión que podrían hacerlo bien si Ray Dalio está en lo cierto. En primer lugar, si pensamos que el problema de una crisis de deuda es real, en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas, donde encontramos niveles de deuda del 120, del 130 o incluso del 200% del PIB, del Producto Interior Bruto que producen, podríamos pensar en invertir en países de economías emergentes que por lo general están mucho menos endeudados. De hecho, Ray Dalio es conocido por realizar fuertes inversiones en economías en desarrollo y también en China. Si te interesa invertir en este tipo de economías menos endeudadas y que podrían hacerlo bien en los próximos años, y quieres exposición global, puedes hacerlo de una forma muy sencilla a través de un ETF. Justo después veremos un ejemplo de una acción de muchísima calidad con una exposición total a mercados emergentes, así que quédate. Como ejemplo os dejo el iShares MSCI Emerging Markets ETF, ticker EEM. Se trata de un ETF de renta variable con exposición a más de 800 acciones de mercados emergentes, por lo que tiene una enorme diversificación y con unos gastos de gestión relativamente bajos de un 0,69% anual. Este ETF tiene una gran exposición a la economía asiática. Solo China, Taiwán, India y Corea del Sur ocupan más del 70% del portfolio.
y algunas de las mayores posiciones del fondo están invertidas en algunos de los mayores big caps asiáticas, como Taiwan Semiconductors, Tencent Holdings, Samsung o Alibaba. Si prefieres un ETF similar pero eliminando de la ecuación el riesgo concreto de invertir en China, échale un vistazo al ETF iShares MSCI Emerging Markets ex-China ETF, que puede ser ideal para invertir en acciones de países emergentes pero con cero exposición a China. El ticker es EMXC y cotiza en el Nasdaq. Solo un 0,25% de gastos de gestión y 697 posiciones para una buena diversificación internacional, entre las que encontramos, además de Taiwán, India y Corea del Sur, posiciones con pesos importantes de más del 3% en países como Brasil, Arabia Saudí, Sudáfrica y México. Si prefieres invertir en acciones individuales, hoy traemos una de las compañías de más calidad con exposición total a mercados emergentes y que opera en un sector en crecimiento. Se trata de la compañía argentina Mercado Libre, ticker MELI, que cotiza en el Nasdaq. Esta empresa argentina empezó como un sitio web de compras y ventas en el año 2000 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores proveedores de servicios comerciales en Latinoamérica. México, Brasil y Argentina son los tres principales países donde ofrece sus productos y servicios, pero actualmente opera en otros 10 países latinoamericanos. La plataforma de Mercado Libre tiene miles de tiendas electrónicas e innumerables comerciantes individuales que venden productos nuevos, usados y realizan operaciones a través del exchange con divisas y virtuales. La llegada al Nasdaq en 2007 fue un punto clave para la marca Mercado Libre, ya que les permitió ampliar su red mundial y obtener más capital para seguir expandiendo sus servicios. Invertir en Mercado Libre significa apostar por el futuro del comercio minorista digital a nivel mundial y con total exposición a economías emergentes, porque como decimos, su área de influencia se concentra en América Latina. No hay más que ver el desempeño del precio de su acción. Desde 2007 hasta su máximo histórico en enero de 2021, llegó a revalorizarse más de un 6.000%, para después sufrir la corrección que estamos viendo con la caída generalizada del mercado y la recuperación a la que ahora mismo parece que estamos asistiendo. Si te interesa invertir en acciones emergentes con gran potencial, la acción Mercado Libre es una opción que merece la pena investigar y de hecho es una de las acciones que más me pedís analizar en los comentarios del canal. Así que vamos a pasar a echar un vistazo a sus fundamentales y como siempre vamos a utilizar una de las mejores herramientas que existen en internet, Seeking Alpha. Si quieres probar gratis esta herramienta y además un descuento en planes premium por ser seguidor de Diario de una Inversión, te dejo el link aquí y en la descripción del vídeo. En la hoja resumen ya tenemos mucha información valiosa, vemos que cotiza alrededor de los $1.200 ahora mismo, que el market cap es de casi 60 billones de dólares, por lo que ya nos hacemos una idea de que estamos hablando de una compañía gigante. Y aquí tenemos el resumen de los ratings que le están dando los analistas de Seeking Alpha con una calificación de compra, los de Wall Street con una calificación de compra también, y según los factores Quant sería un mantener en estos momentos. Tenemos en calificaciones notas sobresalientes en todos los factores excepto en el factor de valoración. Vamos a echar un vistazo. Vamos a empezar por los ratios de rentabilidad. Calificación sobresaliente, como estamos diciendo, un margen bruto de más del 56%, es espectacular, por encima de su media de los últimos 5 años, muy por encima de la media del sector, al igual que el margen EBIT, al igual que el margen EBITDA de casi el 15%, un ROE del 34%, un retorno sobre el capital del 11,3% y un ROA, un Return on Assets de más del 4%, todo ello muy superior a la media del sector y a su media histórica. Vamos a echar un vistazo ahora al crecimiento. Tenemos crecimiento de revenue año contra año de más de un 42%, cuando el sector lo hace alrededor del 8%, un crecimiento esperado en revenue de más del 32%, cuando en el sector se está esperando que crezca a menos del 7%, crecimiento de EBITDA actual del 126% contra el año pasado y estimado para el año que viene de casi el 60%, al igual que el crecimiento de sus EPS. Han crecido más de un 200% en el último año y se espera que lo hagan a más del 144% para el año que viene, cuando entre sus competidores la media del sector no llega ni al 3%. Es por tanto una compañía con mucho más crecimiento que la media del sector, que sus competidores y mucha más rentabilidad también que la media del sector, y por eso tenemos esta calificación negativa en la valoración, que por supuesto está muy por encima de la
la media del sector. PER actual de casi 98 veces, el sector cotiza alrededor de PER 12,5. PER forward de 68 veces, cuando el sector cotiza a unas 14 veces. Price to sales de más de 5 veces y forward de más de 4 veces, cuando la media del sector no llega ni a 1. ¿Qué opinas? ¿Crees que esta valoración está justificada? ¿Crees que Mercado Libre va a seguir teniendo el desempeño que estamos viendo en los últimos años? De hecho, si echamos un vistazo a la corrección que tuvo en el mes de junio y julio de 2022, vemos que en esos momentos la acción estaba cotizando a PER de unas 175 veces y forward PER de unas 70 veces, cuando actualmente la tenemos cotizando en estos momentos a PER de 98 veces y a forward PER de menos de 62 veces. Dime qué opinas y si crees que Mercado Libre es una buena oportunidad en estos momentos, si estás invirtiendo en ella o te planteas hacerlo, y si quieres que dediquemos un vídeo exclusivo en el canal haciendo un análisis exhaustivo y detallado de esta compañía. Y ahora puedes hacer clic a la izquierda si quieres ver la composición de la cartera All Weather de Ray Dalio, o clic a la derecha si quieres ver el vídeo sobre Janet Yellen y su gestión sobre el techo de deuda. No olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que vienen. Un saludo y hasta pronto.